Estados Unidos está presenciando un colapso más violento que el de 2008. Pero esta vez no son los bancos. Son los 6.2 millones de pequeños negocios que mantienen vivo al país. Más de 2.500 locales comerciales han desaparecido ya este año. Otros 1.1 millones de trabajadores han sido despedidos y 22 estados han caído en recesión sin que haya saltado ni un solo titular que rompa el silencio. Restaurantes que antes estaban llenos ahora permanecen vacíos. Cervecerías artesanales, boutiques, talleres de reparación, todos están desangrándose al mismo tiempo. Esto no es una desaceleración. Es el desmantelamiento silencioso de la columna vertebral económica de Estados Unidos, y se está acelerando. El colapso que se está desarrollando en todo el país no es solo grave. Es estratégicamente invisible. Mientras los titulares se obsesionan con los récords del mercado bursátil y las ganancias corporativas, el suelo económico debajo del país se está desintegrando. Los más de 2.500 cierres confirmados de pequeños negocios este año apenas rozan la superficie, porque los datos federales solo capturan a aquellos que presentan papeleo formal. Los analistas estiman que la cifra real ronda los 12.000 a 18.000 cierres silenciosos borrados sin dejar rastro. Sin declaración de bancarrota, sin cobertura mediática, simplemente luces apagadas, puertas cerradas, sueños abandonados. Lo que hace este momento tan alarmante es la naturaleza estructural del declive. En 2008, el fracaso se concentró en las finanzas y el sector inmobiliario. Hoy, la erosión está dispersa en comercio minorista, servicios de comida, logística, salud, servicios personales y manufactura, arrastrando hacia abajo múltiples capas de la economía al mismo tiempo. El endurecimiento del crédito, los aumentos de costos provocados por aranceles, la inflación de alquileres comerciales y la contracción del gasto del consumidor han creado una ecuación matemática que las pequeñas empresas simplemente no pueden resolver. Un negocio que opera con márgenes del 10 al 15% no puede absorber incrementos repentinos del 20 al 40% en fletes, inventario, servicios públicos o financiación. Esos números por sí solos garantizan el fracaso masivo. Y sin embargo, el público apenas escucha un susurro. ¿Por qué? Porque el colapso de los pequeños negocios no genera el espectáculo político que sí provocan los derrumbes de Wall Street. No hay audiencias televisadas cuando muere una panadería. No hay legislación de emergencia cuando cierra un taller mecánico. Que un centro comercial pierda 5 tiendas no se reporta como crisis. Aunque cada cierre representa hogares que pierden ingresos, proveedores que pierden clientes, propietarios que pierden renta y ciudades que pierden recaudación fiscal, la desaparición se trata como algo rutinario, no catastrófico. Este silencio es peligroso. Cuando miles de locales cierran al mismo tiempo, el efecto dominó se convierte en una contracción nacional. Caen los ingresos por impuestos sobre ventas. Se reduce el empleo local. Se multiplican los locales vacíos. Se debilitan los valores inmobiliarios. Se endurecen aún más los estándares de crédito, atrapando incluso a los negocios sanos en un desierto crediticio. Para cuando los datos lo reflejen, la recesión ya estará cocinada. Por eso el colapso actual parece tan repentino. No apareció de la noche a la mañana. Simplemente estuvo oculto bajo indicadores diseñados para proteger la confianza, no para revelar la verdad. Y ahora las consecuencias se derraman por todos los rincones de la economía, preparando el terreno para el desmoronamiento más profundo que viene después. El modelo que sostuvo el emprendimiento estadounidense durante casi un siglo ha colapsado bajo fuerzas para las que ningún manual de startups preparó jamás a los dueños. Durante décadas, la fórmula era sencilla: trabajar duro, construir una base de clientes, reinvertir ganancias, expandirse cuando creciera la demanda y, con el tiempo, lograr estabilidad. Ese marco es ahora matemáticamente imposible para la mayoría de las pequeñas empresas. Cuando los costos operativos suben más rápido que los ingresos, el sueño fundacional se convierte en una carga, no en un camino hacia adelante.
Los números revelaron el cambio con brutal claridad. Entre 2010 y 2019, los márgenes promedio de los pequeños negocios rondaban el 12%. Hoy, ese mismo negocio enfrenta aumentos de costos del 18 al 35% en renta, seguros, servicios públicos, fletes e inventario. Solo la nómina ha saltado entre 20 y 30% en muchas regiones por presión salarial, escasez de mano de obra y requisitos regulatorios. Un modelo construido sobre crecimiento incremental no puede funcionar cuando el suelo de costos sigue subiendo mientras el gasto del consumidor se contrae. La matemática se rompe, y cuando la matemática se rompe, el sueño se rompe con ella. La expansión, que antes se veía como señal de éxito, se ha convertido en una imprudencia financiera. Abrir un segundo local o firmar un contrato de renta más grande solía ser un hito de crecimiento. Ahora, con frecuencia desencadena la insolvencia. El aumento de costos de construcción, los picos en rentas comerciales y los retrasos impredecibles en la cadena de suministro pueden convertir una expansión de $150,000 en una trampa que quema más de $300,000 en menos de un año. Lo que antes era una inversión en el futuro se ha convertido en una vía rápida hacia la deuda, el agotamiento del crédito y la liquidación forzada. Incluso modelos de negocio que prosperaron durante décadas, cervecerías locales, tiendas independientes, proveedores regionales de servicios, ahora operan en una economía donde la predictibilidad ha desaparecido. La volatilidad política, las fluctuaciones arancelarias, los recortes del consumidor y la escasez de inventario han reemplazado el entorno estable del que depende el emprendimiento. Un negocio no puede planear con 12 meses de antelación cuando los costos pueden variar miles de dólares con un solo cambio regulatorio o retraso en el envío. Esta es la verdad silenciosa: el sueño americano no fue abandonado. Fue estructuralmente desmantelado. Las reglas que gobernaban riesgo, recompensa y crecimiento ya no se alinean con la realidad que enfrentan los dueños de negocios. Lo que funcionó durante 50 años ya no funciona ahora. Y toda la base de la pequeña empresa ha sido recableada en un sistema donde la supervivencia, no el éxito, es el techo. Y las consecuencias de este colapso del modelo se trasladan directamente a algo aún más devastador: el desmoronamiento personal y financiero que ocurre detrás de cada cartel de cerrado. El colapso del modelo tradicional de negocio ha creado un desastre secundario, una ola de bancarrotas que está arrastrando a una gran parte de la clase media estadounidense hacia la caída libre financiera. Esta no es la bancarrota de corporaciones sobreendeudadas o inversores especulativos. Es la bancarrota de personas comunes que construyeron estabilidad durante décadas y ahora la ven evaporarse en tiempo real. Cuando los márgenes se comprimen y los ingresos se debilitan, los dueños recurren primero a tarjetas de crédito, ahorros y líneas de crédito sobre su vivienda. Para cuando buscan ayuda, el daño ya es irreversible. Los datos financieros son impactantes. Las declaraciones de bancarrota personal vinculadas a ingresos de negocios han aumentado drásticamente y ahora superan las 400,000 en un periodo de 12 meses. El dueño promedio de pequeño negocio carga entre $30,000 y $90,000 en deuda de tarjetas de crédito relacionada con el negocio, gran parte acumulada intentando mantener nómina, renta e inventario a flote. Los incumplimientos en préstamos comerciales están subiendo al ritmo más rápido desde 2009, con más de $3,200 millones en saldos de préstamos a pequeños negocios ahora considerados en distrés. Este desmoronamiento financiero golpea al mismo grupo que una vez fue visto como la columna vertebral de la clase media: los autónomos, los dueños de tiendas. Los operadores independientes cuya fuente de sustento ofrecía estabilidad. Pero la bancarrota hoy no termina con la descarga de deudas. Desencadena un colapso de espectro completo. Cuando un negocio cierra, el dueño pierde ingresos, pero también pierde las garantías vinculadas a préstamos. Pierde acceso al crédito por años y a menudo pierde su vivienda cuando los incumplimientos comerciales se extienden a las cuentas personales.
El dueño promedio que declara bancarrota enfrenta ahora una caída del 60 al 70% en los ingresos del hogar en cuestión de meses. Eso se traduce en rentas impagas, reposición de autos, escalada de deudas médicas y dependencia de trabajos secundarios o gigs simplemente para sobrevivir. El costo emocional es igualmente severo. Antes, la bancarrota llevaba consigo una sensación de recuperación, un reinicio. Hoy se siente como borrado. Años de trabajo se disuelven en una pila de deudas, honorarios legales y un reporte crediticio que se convierte en una condena económica. Lo que hace esta espiral especialmente destructiva es cómo retroalimenta la desaceleración económica general. Cada negocio fallido elimina empleos, reduce el gasto local, debilita los ingresos fiscales y acelera la contracción ya en marcha. Este colapso en cascada no es un fenómeno aislado. Alimenta directamente las mayores presiones estructurales que están aplastando a las empresas estadounidenses. Y la siguiente etapa revela exactamente cómo los cambios impredecibles de política y los shocks de costos intensifican esta trayectoria descendente. Una fuerza mayor que acelera el ciclo de fracaso empresarial es la onda de choque política que remodela los costos de la noche a la mañana. Aranceles, reversiones regulatorias, retrasos aduaneros y cambios repentinos de cumplimiento han convertido el panorama económico en un blanco móvil. Una pequeña empresa construida sobre precios predecibles no puede soportar gastos que fluctúan miles de dólares sin aviso. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en todo el país. Solo los aumentos arancelarios han introducido un nivel de volatilidad nunca visto en el comercio moderno de Estados Unidos. Productos que antes entraban al país con aranceles mínimos ahora enfrentan cargos del 15 al 60% aplicados en el momento en que llegan los bienes, no cuando se ordenaron. Un envío valorado en $40,000 puede requerir de repente un pago adicional de $8,000 a $12,000 al llegar, destruyendo el margen antes de vender una sola unidad. Los largos tiempos de entrega empeoran la situación. Muchas empresas esperan de 90 a 120 días para producción y transporte desde el extranjero. Para cuando el envío llega al puerto, las categorías arancelarias pueden haber cambiado 2 veces, convirtiendo todo el inventario en tóxico financiero. Pero los aranceles son solo una parte de la disrupción. Los cambios regulatorios están comprimiendo a las pequeñas operaciones desde múltiples direcciones. Normas de cumplimiento ambiental, actualizaciones de clasificación, requisitos de pruebas de productos y revisiones de estándares laborales han aumentado la complejidad operativa mientras elevan los costos fijos. Un negocio que pagaba $1,500 al mes por cumplimiento hace 5 años puede ahora enfrentar obligaciones de $4,000 a $6,000 según el sector. Estos incrementos no son opcionales. Son gastos obligatorios impuestos a empresas que ya luchan por mantener las luces encendidas. Mientras tanto, la inestabilidad de la cadena de suministro ha eliminado el recurso en el que más confiaban los pequeños negocios, la planificación. Retrasos en fletes, puertos congestionados, disponibilidad irregular de contenedores y costos impredecibles de combustible rompen ciclos de producción que antes funcionaban con eficiencia mecánica. Incluso los productores domésticos sufren los efectos en cadena. Cuando los proveedores no pueden garantizar fechas de entrega o precios, fabricantes y minoristas pierden la capacidad de pronosticar inventario o ingresos con precisión. El viejo modelo de ordenar trimestralmente y presupuestar anualmente ha sido reemplazado por la adivinanza. Este entorno político hace más que crear dolores de cabeza. Socava activamente la supervivencia. La inestabilidad financiera provocada por aranceles y shocks regulatorios se alimenta directamente del colapso más amplio de los ecosistemas locales de negocios, donde industrias antes consideradas resilientes ahora luchan por evitar el derrumbe. Las ondas de choque de los aranceles, los cambios regulatorios y la inestabilidad de la cadena de suministro no solo han aplastado a los negocios dependientes de importaciones. Han comenzado a desmantelar industrias que parecían aisladas de la volatilidad global.
Sectores locales tradicionalmente vistos como resistentes a la recesión, cervecerías artesanales, servicios personales, comercio minorista especializado y manufactura a pequeña escala. Ahora están experimentando algunas de sus caídas más pronunciadas registradas. Se suponía que eran refugios seguros. En cambio, se han convertido en víctimas de primera línea. Los números revelan la gravedad. Las cervecerías independientes reportan caídas de ventas del 12 al 20%, incluso en mercados donde el crecimiento poblacional sigue positivo. Talleres eléctricos, de plomería y servicio automotriz, normalmente los últimos en sentir presión económica, reportan caídas de citas cercanas al 25% en regiones más débiles. Boutiques y tiendas de formato pequeño enfrentan aumentos de renta comercial entre 18% y 30%, empujando costos fijos más allá de lo que el tráfico peatonal puede sostener. Ninguna de estas industrias depende fuertemente de importaciones. Su colapso refleja una erosión más profunda en la demanda local y la estabilidad operativa. Lo que las desestabiliza es una combinación de inflación de costos, reducción del poder adquisitivo del cliente y competencia hiperfragmentada. Un restaurante o cervecería pequeña no puede compensar el aumento de mano de obra y servicios públicos subiendo precios indefinidamente. Los clientes ya están exprimidos. Una boutique no puede igualar la escala o velocidad de entrega de plataformas en línea que ofrecen productos similares a menor costo. Incluso los proveedores de servicios que antes competían casi exclusivamente por habilidad y reputación ahora enfrentan oleadas de competidores de bajo costo que bajan precios para sobrevivir unos meses y luego desaparecen, dejando a los operadores de larga data con márgenes permanentemente dañados. La disrupción tecnológica también juega un papel. Las plataformas guiadas por algoritmos ahora dirigen el tráfico hacia cadenas nacionales, apps de suscripción o la opción más barata disponible. Un consumidor que busca reparación local o tienda de regalos locales cada vez más redirigido hacia anuncios patrocinados o alternativas corporativas que absorben costos crecientes mediante volumen y financiación. Lo que solía ser un campo de juego nivelado ahora está moldeado por guardianes digitales que monetizan la visibilidad, un sistema al que los jugadores pequeños no pueden comprarse el acceso. Por eso las industrias que una vez se veían inmunes a shocks globales ahora colapsan junto a importadores y fabricantes. La erosión es sistémica, no específica de sector. Y a medida que estos anclas locales confiables fallan, el impacto va más allá de los balances y entra en algo mucho más personal, el daño psicológico infligido a las personas que pierden no solo ingresos, sino identidad. El colapso de las industrias locales no solo elimina ingresos, fractura las identidades de quienes las construyeron. Ser dueño de un pequeño negocio no es un empleo. Se convierte en un rol definitorio. El dueño promedio invierte de 60 a 80 horas semanales, muchas veces sin cobrar un salario constante, especialmente en tiempos difíciles. Cuando el negocio falla, no se interpreta como fracaso del mercado o estructural. La mayoría de los dueños lo internalizan como fracaso personal. Este colapso psicológico se está convirtiendo en una de las víctimas económicas más ignoradas del país. La presión financiera acelera el quiebre. Cuando los ingresos caen y los costos fijos permanecen inmóviles, los dueños recurren a crédito personal para mantener la operación a flote. Encuestas muestran que casi el 70% de los dueños de pequeños negocios usan tarjetas de crédito personales para cubrir gastos del negocio, cargando saldos que pueden superar los $20,000 a $50,000. Una vez que el negocio cierra, esa deuda permanece, ahora sin los ingresos que la justificaban. Esto crea un segundo colapso, el dueño pierde el negocio, luego pierde estabilidad financiera y finalmente pierde la confianza necesaria para reconstruir. Se convierte en una reacción en cadena psicológica. El daño a la identidad se intensifica por el aislamiento. A diferencia de los empleados que comparten el estrés con colegas, los dueños de negocios suelen soportar el deterioro financiero en soledad. Aproximadamente el 45% reporta síntomas de burnout severo.
Y casi 1 de cada 4 experimenta depresión relacionada con las presiones del negocio. Estas condiciones rara vez son visibles desde afuera porque se espera que los dueños proyecten estabilidad, optimismo y competencia. El trabajo emocional necesario para mantener esa fachada drena la misma energía necesaria para mantener la operación funcionando. La pérdida de propósito es igualmente destructiva. Muchos dueños llevaron sus negocios durante una década o más, anclándose a relaciones con clientes, roles comunitarios y rituales diarios. Cuando los ingresos colapsan y el cierre se vuelve inevitable, no solo pierden ingresos. Pierden rutina, presencia comunitaria, identidad de liderazgo y el sentido de significado que venía de construir algo tangible. El vacío emocional que sigue es profundo. Y este quiebre no se limita a hogares individuales. Repercute en toda la economía. Cuando los dueños de negocios pierden confianza y poder adquisitivo, el gasto del consumidor cae aún más. Cuando abandonan el emprendimiento por completo, la creación de empleo local se evapora. La erosión psicológica alimenta directamente la siguiente etapa de la crisis, un colapso nacional en el comportamiento y el gasto del consumidor que amplifica todas las debilidades ya formándose bajo la superficie. El colapso del ecosistema de pequeños negocios en Estados Unidos se está reflejando en un colapso igualmente severo del poder adquisitivo de los hogares. Lo que parece caída de ingresos para las tiendas locales es en realidad el síntoma de una realidad mucho mayor. Millones de estadounidenses ya no pueden permitirse las compras discrecionales que antes mantenían vivas industrias enteras. Los gastos esenciales han superado al salario promedio con una velocidad que dejó muy atrás el crecimiento de los sueldos. Solo la inflación de alimentos ha elevado los costos de comida más de un 25% en 3 años. Las primas de seguro de auto han subido más del 20% interanual. Las facturas de electricidad, gas y agua han aumentado entre 15 y 30% según la región. Las rentas siguen subiendo, obligando a muchas familias a absorber incrementos de $300 a $600 al mes en comparación con hace pocos años. Cuando tanto ingreso se desvía hacia la supervivencia, el espacio para cualquier cosa más allá de lo necesario simplemente desaparece. Los hogares ahora destinan casi el 65% de sus ganancias a costos básicos de vida, dejando una economía hambrienta del flujo discrecional que antes alimentaba el comercio local. El impacto es visible en todas partes. Disneyland reporta niveles de asistencia muy por debajo de lo esperado. Aerolíneas que antes estaban sobrevendidas ahora recortan rutas por debilidad en la demanda. Restaurantes que solían tener listas de espera ahora sientan clientes inmediatamente en horas pico. La desaceleración no es sutil. Se ve en mesas vacías, centros comerciales silenciosos, horarios reducidos y secciones enteras de ciudades perdiendo su tráfico peatonal nocturno. La psicología del consumidor magnifica la presión financiera. Cuando la gente se siente insegura, reduce el gasto incluso antes de que sus presupuestos lo exijan estrictamente. El índice de confianza del consumidor cayendo de 109 a menos de 95 refleja ese cambio emocional. Las expectativas a corto plazo en 71 señalan ansiedad generalizada sobre estabilidad de ingresos y seguridad laboral. La gente no solo está eligiendo gastar menos. Se está preparando para el impacto. A medida que los presupuestos familiares se aprietan, el pulso económico se debilita en todos los sectores que dependen de transacciones diarias. Tiendas locales, proveedores de servicios, locales de entretenimiento y operadores turísticos experimentan la misma constricción. Esto no es un enfriamiento temporal de la demanda. Es una contracción profunda del motor mismo de la actividad económica a nivel comunidad. El cambio en el comportamiento del consumidor es uno de los indicadores más claros de cuán frágil se ha vuelto el sistema en general y cuán rápido se está erosionando la base que sostiene a millones de negocios. El debilitamiento del gasto del consumidor se ve reforzado por un mercado laboral que muestra claros signos de estrés estructural. Durante meses, los informes oficiales presentaron el mercado laboral como resiliente, pero los datos subyacentes cuentan una historia muy diferente.
Los empleadores anunciaron aproximadamente 153.000 despidos en un solo mes, marcando el peor octubre en más de 2 décadas. Acumulado del año, los anuncios de recortes de empleo superan los 1.1 millones, un aumento de más del 65% respecto al periodo anterior. Estos no son recortes aislados. Reflejan un repliegue amplio en tecnología, comercio minorista, logística, manufactura, hotelería y salud. El panorama salarial revela presión adicional. El costo de vida ha superado las ganancias salariales para la mayoría de los trabajadores, obligando a los hogares a estirar cheques estancados sobre gastos esenciales crecientes. Los empleadores que enfrentan ingresos debilitados y costos de insumos más altos no están en posición de seguir aumentando la compensación. Esto crea un entorno donde los trabajadores ganan más dólares nominales pero tienen menos poder adquisitivo real. Los salarios por hora están arriba en papel, pero el trabajador promedio enfrenta una caída real una vez que se ajusta inflación y precios. La desconexión se amplía a medida que las empresas reducen horas, retrasan aumentos o pasan empleados de tiempo completo a tiempo parcial para evitar cargas adicionales de nómina. Los datos a nivel estatal intensifican el panorama. Al menos 22 estados muestran indicadores económicos consistentes con recesión, nóminas contrayéndose, aumento de solicitudes de desempleo, producción manufacturera debilitada y caída en formación de negocios. Colectivamente, estos estados representan casi un tercio del PIB de Estados Unidos, lo que significa que la caída no está limitada a una sola región. Cuando grandes secciones del país experimentan contracción simultánea, la recuperación nacional se vuelve significativamente más difícil. Los gobiernos locales en estos estados reportan ingresos fiscales reducidos, actividad del consumidor debilitada y vacantes comerciales aceleradas. Todos signos de desestabilización que retroalimentan al mercado laboral. Estas fracturas del mercado laboral tienen consecuencias directas para los negocios ya bajo presión. Cada pérdida de empleo elimina un consumidor del ciclo de gasto. Cada reducción de horas limita el ingreso discrecional. Cada caída regional añade presión a condados y ciudades vecinas. El sistema se vuelve más pesado, más lento y más frágil a medida que la fuerza laboral pierde estabilidad. El empleo es más que una estadística. Es el mecanismo que distribuye poder adquisitivo a lo largo de la economía. Cuando ese mecanismo se debilita, toda la estructura encima se vuelve menos segura. Y las consecuencias van más allá de los lugares de trabajo. Remodelan barrios, corredores comerciales y el mismo entorno del que dependen los pequeños negocios para sobrevivir. El debilitamiento del mercado laboral y los presupuestos familiares que se encogen no son las únicas fuerzas que drenan ingresos de los negocios locales. El entorno físico que rodea los distritos comerciales se ha deteriorado en muchas ciudades, creando condiciones que suprimen directamente el tráfico peatonal y la confianza del cliente. Cuando los barrios experimentan desorden visible, consumo de drogas en la vía pública, crisis de salud mental sin tratar, vandalismo, campamentos o calles llenas de personas en distrés médico. El comercio declina mucho antes de que las estadísticas oficiales reconozcan el cambio. Analistas de comercio minorista estiman que el tráfico peatonal en ciertos corredores del centro ha caído entre 25 y 45% respecto a niveles pre-pandemia. Incluso en ciudades donde la población se mantiene estable, los pequeños negocios reportan que los clientes evitan cada vez más cuadras específicas, estacionamientos o paradas de transporte por preocupaciones de seguridad. Un restaurante puede perder miles de dólares por semana si los posibles comensales se niegan a estacionar a la vista de carpas, consumo de drogas al aire libre o personas comportándose de forma impredecible. Los negocios en Portland, San Francisco, Seattle, Filadelfia y partes de Los Ángeles ilustran claramente este patrón. El entorno fuera de la puerta se ha vuelto tan amenazante económicamente como los costos dentro de la puerta. Las pérdidas se acumulan rápidamente. Cuando el tráfico a un local cae, los negocios cercanos absorben el mismo impacto. Una boutique pierde clientes que pasan caminando porque evitan toda la cuadra.
Un café ve colapsar sus ingresos matutinos porque los commuters desvían su ruta lejos de intersecciones problemáticas. Un salón o taller enfrenta cancelaciones de citas por preocupaciones de seguridad, incluso cuando el negocio en sí está seguro y bien mantenido. Encuestas del sector muestran que casi el 60% de los pequeños negocios urbanos citan el deterioro ambiental como factor principal que arrastra sus ingresos hacia abajo. Estas condiciones también elevan los costos operativos. Los dueños invierten en iluminación adicional, seguridad privada, sistemas de vigilancia, ventanas reforzadas y mejoras de seguros. Las primas de seguros comerciales en distritos afectados han subido entre 15 y 35%. Y los reclamos por vandalismo y robo han aumentado en todo el país. Cuando los negocios deben gastar miles de dólares extra al año simplemente para mantener un entorno seguro, los márgenes delgados se evaporan aún más rápido. Este deterioro socava la infraestructura social que antes soportaba el comercio diario. Los distritos comerciales prósperos dependen de movimiento humano predecible, trabajadores yendo al trabajo, compradores recorriendo, familias cenando, turistas explorando. Cuando la gente ya no se siente cómoda haciendo esas cosas, el motor económico que impulsa a las comunidades locales pierde impulso. El decaimiento urbano, el colapso del orden público y la caída del tráfico peatonal no solo dañan empresas individuales. Remodelan la viabilidad de zonas comerciales enteras y aceleran el declive económico más amplio. Lo que se está desarrollando en todo el país ya no es un patrón de cierres aislados o caídas regionales. Los puntos de datos forman una sola realidad inconfundible. Estados Unidos está experimentando la primera depresión de pequeños negocios de la era moderna. A diferencia de 2008, cuando las instituciones financieras desencadenaron un colapso sistémico, esta caída se está extendiendo hacia arriba desde el nivel más bajo. Desde los millones de empresas que forman la base de la economía. Cuando la base se debilita, toda la estructura pierde estabilidad. Consideren la convergencia de fuerzas, más de 2.500 cierres documentados con probablemente decenas de miles no reportados, 1.1 millones de recortes de empleo anunciados en un solo año. 22 estados mostrando señales de recesión, rentas comerciales subiendo más rápido que los ingresos y caídas de tráfico peatonal que superan el 40% en distritos clave. Cada factor por separado es dañino. Combinados, crean una contracción nacional que los modelos económicos tradicionales nunca fueron diseñados para medir. No existe mecanismo de rescate para los locales de barrio, ningún programa de liquidez de emergencia para oficios independientes, ningún fondo de rescate para restaurantes locales o fabricantes familiares. Las redes de seguridad que atrapan a las grandes corporaciones simplemente no existen a nivel comunidad. Las consecuencias son profundas. Cada negocio cerrado elimina empleo, ingresos fiscales, actividad del consumidor y estabilidad barrial. Corredores comerciales enteros se vacían a medida que los cierres se propagan de cuadra en cuadra. Los gobiernos locales enfrentan presupuestos menguantes. Los hogares pierden fuentes de ingresos que antes soportaban movilidad generacional. El ciclo de retroalimentación entre poder adquisitivo del consumidor en declive, mercados laborales debilitados y distritos comerciales colapsando se vuelve autorreforzante. Esto no es una contracción temporal esperando un rebote. Es un reinicio estructural que expone cuán frágil se ha vuelto el ecosistema económico cuando las pequeñas empresas, las entidades que generan casi el 44% del PIB de Estados Unidos, ya no pueden resistir picos de costos, shocks de política y caída de la demanda. Estados Unidos ha tenido recesiones, pánicos y crashes de mercado. Pero esto es algo diferente. Este es el colapso del sistema debajo del sistema. La ruptura silenciosa de la columna vertebral económica del país. Y una vez que eso se rompe, nada encima vuelve a sostenerse igual.